Hola, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a hablar de energía. Es un tema que se encuentra en el capítulo 4 del libro Fundamentos de Nutrición Normal, que vimos en la presentación, parte de la bibliografía obligatoria. Bien, vamos a empezar por definir qué es la energía. Se puede definir como la capacidad de la materia o de los cuerpos para realizar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar energía para cualquier cosa que hagamos. Seguramente escucharon de que hay muchos tipos de energía, energía mecánica, energía eléctrica, energía nuclear, muchos tipos, ¿sí? A fines de esta asignatura, y porque tienen mayor relevancia en el mundo biológico, vamos a hablar de tres tipos de energía, fundamentalmente. Una es la energía solar, la energía química y la energía biológicamente útil. En primer lugar, tenemos la energía solar. La energía solar es muy importante para los organismos autótrofos, que son los vegetales. Es decir, las células que tienen clorofila usan esta energía solar que viene del sol para realizar la fotosíntesis, de la cual se obtienen otras sustancias o compuestos como el almidón, proteínas, etc. No es la finalidad de esta clase hablar de la fotosíntesis, ni mucho menos, pero para que tengan como un repaso, a partir de dióxido de carbono y agua, las plantas obtienen glucosa y oxígeno, ¿sí? A través de este proceso. Ahora, los animales, los seres humanos incluidos, somos organismos heterótrofos. No podemos producir nuestro propio alimento, no podemos crear ni podemos destruir energía. Simplemente la podemos transformar. Dependemos del consumo de vegetales o de otros animales para obtener nutrientes a partir de estos alimentos, ¿sí? Y lo que vamos a obtener de estos nutrientes, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los lípidos, es la energía química, que es nuestro segundo tipo de energía, ¿sí? Y como les dije, lo que hacemos es transformar esa energía, somos transformadores en energía biológicamente útil, que era el tercer tipo de energía. La energía biológicamente útil es la que se utiliza en las oxidaciones biológicas, en las células, ¿sí? En todas las reacciones que ocurren en las células, a eso le llamamos energía biológicamente útil. El principal transformador de energía en el cuerpo se llama ATP, adenosintrifosfato. Seguramente ya lo habrán escuchado hablar o lo vieron en otra asignatura, lo están viendo. Si no, lo van a ver muchas veces. Si no, si nunca lo vieron, se los presento. Este es el ATP. Está conformado por tres grupos fosfato que se unen por uniones covalentes, son estas onditas acá. Una ribosa, que es un hidrato de carbono, y la adenina, que es una base nitrogenada. A grandes rasgos, esto es el ATP. Todo el tiempo en el cuerpo hay formación y destrucción de ATP. Lo importante de esto con relación a la energía que estábamos hablando es que cuando hay destrucción de ATP, estos enlaces covalentes que les dije recién que unen los grupos fosfato tienen mucha energía. Si hay destrucción, o mejor dicho, hidrólisis, a ADP más fosfato, como dice acá, ¿sí? El ATP se hidroliza a ADP más fosfato. ADP significa adenosintrifosfato, o sea que quedan dos grupos fosfato. Hay liberación de energía. Estos enlaces covalentes van a liberar energía, ¿sí? Cuando este ATP se hidroliza. Esta energía es tomada por las células para realizar diversos trabajos, como por ejemplo la contracción muscular. Para dar un ejemplo, ¿sí? Pero esto está ocurriendo todo el tiempo en el organismo. Ahora que están escuchando la clase, hay formación y destrucción también de ATP continuamente. Entonces, el ATP es muy importante en este sentido. Ahora, cuando las células ya utilizaron esta energía, esta se va a disipar o liberar en forma de calor, ¿sí? Entonces, el ATP la transforma, la célula la utiliza y luego se libera en forma de calor. Esto es muy importante porque nos ayuda a regular la temperatura corporal y es importante que empecemos a pensar en energía vinculada a calor, cómo estos dos conceptos se empiezan a relacionar. Ahora vamos a ver por qué. Hasta ahora vimos entonces la definición de energía y los tres tipos. Ahora vamos a ver las unidades de energía. Seguramente cuando escuchen hablar de energía van a hablar de kilocaloría y kilojoule.
van a escuchar hablar de kilocaloría y kilojoule, ¿sí? Bien, estas son las unidades que se utilizan fundamentalmente para hablar de energía. En realidad se aconseja la utilización de kilojoule porque es una medida universal que viene del sistema métrico, ¿sí? La realidad es que en la práctica seguimos utilizando kilocaloría. Así que ahora vamos a ver por eso las distintas clasificaciones. Acá tenemos las distintas unidades, la definición y la equivalencia, esto sacado del libro. Joule y caloría son unidades pequeñas, por eso se usa el kilojoule o la kilocaloría, que son unidades mayores, ¿sí? La diferencia es que, como les decía antes, el joule y por ende el kilojoule y el megalojoule vienen del sistema métrico y la caloría tienen que ver con la energía térmica, con el calor. Fíjense si no, la definición, que caloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? De 14,5 a 15,5 grados centígrados. Esa es la definición del libro de caloría. De acá es súper importante que tengan en cuenta las equivalencias. Puede ser de que ustedes encuentren que cierto alimento esté expresado en kilocalorías y ustedes tengan que convertirlo a kilojoules. Y eso nos va a hablar de la energía que tenga ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, una manzana, no sé. Entonces esa manzana nosotros podemos hablar de que tiene tantas kilocalorías o tantos kilojoules. Ambas maneras son válidas, ¿sí? Ustedes tienen que saber poder convertirlo de una unidad a otra a partir de las equivalencias. Y van a tener ejercicios para poder resolverlo. Acá yo les puse dos ejemplos muy simples que dice uno, por ejemplo, a cuántas kilocalorías equivalen 20 megajoules. Entonces tienen un megajoule, son 239 kilocalorías, esto lo tienen acá, ¿sí? Lo tienen como dato. Entonces, a partir de eso, saben que 20 megajoules es la incógnita, cuántas kilocalorías. Es una regla de 3 o una simple multiplicación, nada más que eso. Y en el otro ejercicio tienen el dato de que una preparación tiene 280 kilocalorías. Tenemos que saber cuántos kilojoules equivale eso. Entonces sabemos que una kilocaloría es 4,184 kilojoules. 280 kilocalorías, ¿cuántos kilojoules son? Eso es re importante que sepan, sobre todo la conversión de kilocaloría a kilojoule. Esto lo tienen que saber, que una kilocaloría son 4,184 kilojoules. Eso es fundamental. Y así van a tener distintos ejercicios a resolver. Bien, acá yo les puse un ejemplo de, en este caso es leche, pero lo pueden hacer el ejercicio con cualquier producto que tengan rotulado y van a ver que el valor energético está expresado en kilocalorías y en kilojoules. Así debe ser, ¿sí? Bien, entonces ahora, lo que les decía, el aporte energético de los alimentos. ¿Cuánta energía tienen los alimentos? ¿Cómo lo determinamos? Hay muchas maneras de determinarlo, vamos a ir desde lo más complejo a lo que realizamos en la práctica. Una manera de determinarlo es con el calorímetro de bomba, ¿sí? El calorímetro de bomba es un artefacto, lo tienen en el libro, esta es otra foto que se ve por ahí un poco mejor, que lo que hace es la combustión de un alimento. Por ejemplo, yo quiero saber cuánta energía libera una manzana. Seguimos con el ejemplo de la manzana. Lo que yo hago es colocar un pedacito de esa manzana en esta parte del calorímetro, que se llama bomba calorimétrica en sí, que está rodeada de oxígeno, ¿sí? O sea, está conformado por oxígeno, y alrededor tiene agua. Van a ver que hay un termómetro también, están los cables. Lo que se hace es la combustión de esa manzana y eso va a generar un aumento de la temperatura del agua que rodea a la bomba. Con el aumento de la temperatura, ya sabiendo la definición, ¿se acuerdan de caloría? Puedo determinar cuánta energía liberó.
Recuerden el vínculo que hay entre energía y caloría, ¿sí? Bien, entonces, este calorímetro de bomba, fundamental, agua, introduzco el alimento ahí, se hace la combustión y libera la energía, ahí se determina cuánta energía libero. Lo importante de esto es de que esa energía que liberó en estas condiciones la manzana se llama energía bruta, porque es el 100% de la energía, ¿sí? Es por combustión. Y solo se da en estas circunstancias, en un calorímetro de bomba. Hay otros tipos de energía. Tengan en cuenta de que si esa misma manzana la come una persona, en la persona va a haber pérdida de energía también, ¿sí? Pérdida de energía por materia fecal y por orina. Entonces, de ahí se desprenden otros dos tipos de energía. La energía digerible es la energía bruta menos la pérdida de energía por heces. Esa pérdida por heces puede ser porque parte de los nutrientes no se absorbieron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una parte se elimina de esa energía de la manzana original por materia fecal. Heces o materia fecal es lo mismo. En la energía metabolizable, además de contemplar la energía perdida por heces, también se contempla la pérdida por orina, ¿sí? Porque tengan en cuenta que por orina hay pérdidas de urea, creatinina, ácido úrico, que también se contabiliza porque no se utilizan para procesos metabólicos. No se puede utilizar. Bien, la energía metabolizable es la que realmente queremos saber, ¿sí? de los alimentos. En la práctica es la que se utiliza y como no tenemos calorímetros de bomba en nuestras casas o no lo hacemos todo el tiempo, usamos los factores de Atwater que ahora vamos a ver qué son. Coeficiente de digestibilidad no es más que un coeficiente que surge de la división de energía digerible, energía bruta y se multiplica por 100. Nada más que eso. Los factores de Atwater surge por un químico que hizo un estudio en grandes grupos de población y estudió las ingestas de alimentos y las pérdidas y a partir de eso obtuvo valores constantes para los nutrientes, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos buscando el aporte energético de los alimentos, pero los alimentos están constituidos obviamente por nutrientes. Entonces, para saber el aporte energético de los alimentos, tenemos que saber cuántas kilocalorías aportan estos macronutrientes. Bien, para eso este químico lo que pudo obtener fueron valores constantes para los nutrientes. Y esto es algo que van a ver toda la carrera y lo van a utilizar siempre para realizar planes de alimentación, etc. Que son 4, 4, 9 y 7 para el alcohol, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hidratos de carbono, cuando digo 4, ¿4 qué? Son 4 kilocalorías por gramo. Es decir, en un gramo de hidrato de carbono tengo 4 kilocalorías. Un gramo de hidratos de carbono me aportan 4 kilocalorías. Un gramo de proteínas me aportan 4 kilocalorías. Un gramo de lípidos, 9 kilocalorías, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, si yo ya sé de que una manzana me aporta tantos gramos de hidratos de carbono, con eso puedo obtener cuántas kilocalorías son, multiplicándolo por 4, simplemente. No es más que eso, ¿sí? Esto igual lo vamos a retomar muchísimo en la parte práctica, pero para que sepan cómo es que lo calculamos el aporte energético en los alimentos en la práctica. Bien, el gasto energético diario en las personas. ¿Cuánta energía gastamos diariamente? Primero vamos a saber que hay 3 componentes de este gasto energético, ¿sí? Que son el metabolismo basal, el trabajo muscular y la termogénesis inducida por la dieta. La termogénesis inducida también se puede llamar efecto termogénico de los alimentos, ¿sí? Lo pueden encontrar también con otras siglas. Y los porcentajes significa que del gasto energético diario, o GED, que es la abreviatura, el gasto de energía que yo tengo por día, el 60% corresponde al metabolismo basal, ¿sí? Y así con el resto. Bien, vamos a ir explicando a ver qué es cada uno.
El metabolismo basal es el consumo de energía para mantener las funciones vitales y la temperatura corporal. Es como lo más básico para subsistir. Se ve afectado por muchísimas cosas de una persona a otra. Hay muchos factores que son todos estos, ¿sí? La superficie corporal, es decir, el área que ocupa una persona en el espacio. La masa libre de grasa, eso tiene relación con la composición corporal, ¿sí? Tengan en cuenta que dos personas, aunque pesen lo mismo, si una persona tiene mayor porcentaje de masa grasa que otra, eso afecta el metabolismo basal. ¿Por qué? Porque se comprobó que la masa libre de grasa tiene una tasa metabólica mayor. La masa libre de grasa sería todo lo que no es masa grasa. No es solo el músculo, ¿sí? Es todo el resto. Así que eso, o sea, cuanto mayor masa grasa tiene una persona, es menor la tasa metabólica basal. El sexo es mayor el metabolismo basal en los hombres que en las mujeres. Esto podría ser por una cuestión, es por una cuestión hormonal y aparte por esto que les decía de la composición corporal, porque las mujeres tienen mayor porcentaje de masa grasa por su composición. En términos generales, siempre estamos hablando, obviamente. La edad también tiene que ver con la composición corporal. En el proceso de envejecimiento hay un aumento de la masa grasa. Bien, en el embarazo y la lactancia hay un aumento de la tasa metabólica. La etnia está muy en estudio, no hay como mucho que explique el por qué, pero sí hay evidencia en realidad de que hay valores más bajos de metabolismo basal en población afroamericana. Esto podría ser también por la composición corporal, pero no se sabe exactamente el por qué. Clima y altitud, el clima afecta mucho. Si hay temperaturas muy bajas, el cuerpo hace como un esfuerzo extra por mantener su temperatura corporal, por ende un metabolismo basal mayor, pero si hay temperaturas muy altas, por aumento de las glándulas sudoríparas, también aumenta el metabolismo basal, y la altitud genera hipoxia, que es falta de oxígeno en los órganos, y eso también aumenta el metabolismo basal. Bueno, factores genéticos y alteraciones patológicas, no me voy a meter mucho en eso porque estamos hablando de adultos sanos, pero sepan de que hay algunas patologías que pueden aumentar o disminuir el metabolismo basal. Bien, después tenemos, muchos nos confundimos el metabolismo basal con el gasto energético en reposo. No es lo mismo, ¿sí? De hecho, se miden en condiciones distintas. El metabolismo basal es un componente del gasto energético, ¿sí? Es solo un componente. Para medirlo, la diferencia, si yo quiero saber el metabolismo basal de una persona y el gasto energético en reposo, es muy similar en cuanto a que la temperatura tiene que ser entre 20 y 25, porque, por esto que decíamos recién, ¿no? Que no sea ni muy frío ni muy caliente, que no haya ningún factor de estrés, eso sí, pero la principal diferencia es el ayuno. Por esto que les decía, de que el metabolismo basal es un componente del gasto energético que no incluye la termogénesis inducida por la dieta, el gasto energético en reposo sí la incluye. Ahora vamos a ver qué es. Pero el consumo de alimentos me influye en el metabolismo basal. En cambio, el gasto energético ya lo tiene contemplado de alguna manera porque lo incluye en sus componentes. Entonces, resumiendo, se miden en condiciones diferentes. Son términos distintos, ¿sí? Y acá vamos un poco a esto que les decía, el efecto termogénico de los alimentos es el aumento del gasto energético después de consumir alimentos, ¿sí? Ya sea por la digestión, el transporte, el metabolismo de los nutrientes de esos alimentos. De hecho, no es lo mismo en todos los nutrientes, ahí está la diferencia. Bien, entonces eso es lo que les decía antes, ¿sí? Que el gasto energético en reposo está contemplado de que
hay efecto termogénico de los alimentos. Por eso no es necesario que la persona esté en ayuno si se lo voy a medir. Bien, después teníamos el tercer componente, que es el trabajo muscular. Es el más variable de una persona a la otra, porque obviamente hay personas que son mucho más activas unas que otras, pero es el gasto energético para desarrollar las actividades cotidianas. No piensen en trabajo muscular como solamente clase de CrossFit, porque no es solamente eso, sino es para realizar lo de todos los días. Y después va a ser muy variable porque sí hay personas que son muchísimo más activas que otras. Y esto lo vamos a retomar cuando veamos el enfoque práctico, porque hay tanta diferencia en el gasto energético entre una persona y la otra, ¿no? Pero bueno. Bien, hasta acá entonces los tres componentes. ¿Cómo mido el gasto energético? Hay muchas maneras de medirlo, unas más complejas que otras. Como hicimos antes, vamos a ir por ahí de lo más complejo a lo que usamos habitualmente. Nosotros generalmente usamos las ecuaciones, ya se los adelanto, pero estas ecuaciones fueron elaboradas a partir de estos otros métodos, por eso es importante que los veamos, ¿sí? Bien, ¿cómo se mide el gasto energético diario? Primer método tiene que ver con calorimetría, ¿sí? La calorimetría, recuerden la relación entre energía y calor, ¿sí? ¿Se acuerdan el calorímetro de bomba que vimos hace un rato, donde poníamos la manzana? Bueno, es algo similar de alguna manera. Es a partir de una cámara calorimétrica, ¿sí? Que es una habitación cerrada, que está rodeada por agua, una cantidad de agua que conocemos, ¿sí? Una masa conocida, y la idea es medir la energía de esta persona en una situación controlada, ¿no? Entonces la persona va a liberar energía en forma de calor, va a aumentar la temperatura del agua externa, y así a partir de ese cálculo se podría medir. Es exacto porque es directo, pero es muy costoso. Segundo método, la indirecta respiratoria. También es calorimetría. Este método básicamente consiste en estimar el gasto energético de la persona a través del intercambio respiratorio. Es decir, cuánto oxígeno consume y cuánto dióxido de carbono produce una persona. Para esto lo que se hace es se usa este aparato, que es un calorímetro, que a su vez tiene una máscara, ¿sí? Que acá no está, pero imagínense la máscara. La persona se pone, respira, esa máscara está conectada por una válvula al aparato que tienen en la diapositiva y se mide lo que les decía recién, el consumo de oxígeno, dióxido de carbono producido. A partir de esos valores se despeja una fórmula, que es la fórmula de Weight, que la tienen en el libro en la página 80. Obviamente que este aparato ya la tiene incorporada, pero para que vean de dónde salen los valores, ¿sí? Obviamente es indirecto, así que no es tan exacto como el método anterior, pero no es invasivo, ¿sí? Y se podría usar en pacientes críticos porque incluso podrían hasta estar con respirador, que se podría utilizar igual. Cuando vean este método van a ver que se incorpora un concepto que es cociente respiratorio, va de la mano con lo que les decía recién. Cociente respiratorio es el dióxido de carbono que se produce y el oxígeno que se consume cuando se oxida un nutriente o un alimento o la alimentación en un día determinado, ¿sí? Piénsenlo, en un día, en un nutriente. Eso es el cociente respiratorio. Sabemos que aproximadamente 0,85 en una dieta mixta, en una persona en situación de normalidad, entre comillas. Ese valor nos permite saber de que si hay valores inferiores puede haber un déficit energético, valores mayores, un exceso, pero bueno, eso ya no se excede, ¿sí? Solamente para que tengan en cuenta esto. El tercer método es el agua doblemente marcada. Ya acá no hablamos de calorimetría. El agua doblemente marcada usa isótopos estables. Los isótopos son distintas formas de un elemento químico que tiene las mismas propiedades pero distinta masa atómica porque tiene distintos números de protones. En este caso, de neutrones, perdón.
En este caso se usa el deuterio, que es el isótopo del hidrógeno, y el isótopo del oxígeno, que es oxígeno pero con distinta masa atómica. La idea con el agua doblemente marcada, que es el patrón de oro actualmente, es decir, se usa bastante, sobre todo para formar las fórmulas que le decía antes. La idea, la finalidad, ¿sí?, es saber cuánto dióxido de carbono produce una persona. Ese es el objetivo. Para eso se administra el agua doblemente marcada con estos isótopos y se hace un seguimiento de las pérdidas de estos isótopos. ¿Cómo? Obteniendo las pérdidas por orina, ¿sí? Se recogen las muestras de orina o pueden ser otros fluidos como plasma o saliva incluso, pero generalmente se usa orina, de una persona o de un grupo de personas durante cierta cantidad de días, y así se puede hacer un seguimiento de las pérdidas de estos isótopos. Y así, por diferencia, sabiendo los ingresos y los egresos, se obtiene la cantidad de dióxido de carbono producido. Esa cantidad de dióxido de carbono también se despeja de la fórmula de Weir que les decía antes, ¿sí?, para saber el gasto energético producido. Esa fórmula de Weir no les dije, pero hay dos. Está la fórmula completa y la fórmula abreviada, que es la que se usa en la práctica. Bien, es un método que no es invasivo porque la persona sigue con sus actividades, nada más tiene que tomar esta agua y nada más se recogen las pérdidas, pero no sirve para pacientes agudos porque lleva bastante tiempo, ¿sí? Por ahí es muy útil para hacer un estudio de algo en particular. Bien, después tenemos el monitoreo de la frecuencia cardíaca. En este caso se estima la energía que gasta una persona a partir de el monitoreo de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por la relación que hay entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, ¿sí? Es muy simple, básicamente es eso, monitorear la frecuencia cardíaca. Es de bajo costo, no es invasivo, pero lo que tiene es que puede estar influenciado por muchas cosas dentro de una misma persona, ¿sí? O sea, hay mucha variabilidad intrasujeto. Es decir, si la persona está estresada en el momento, si consumió café, si está deshidratado, un montón de cuestiones pueden variar esta frecuencia cardíaca. Por último tenemos los sensores del movimiento. En este caso los podómetros, también tienen los acelerómetros en el libro. Son dispositivos muy pequeños, en este caso vemos cómo está en la ropa, en el cinturón, que lo que hacen es detectan el movimiento, ¿sí? El podómetro lo que hace es contabilizar los pasos y a partir de esa actividad, de esos pasos que uno dio, más la tasa metabólica basal, estiman la energía, el gasto de energía de la persona. Son muy útiles y hay muchos estudios elaborados en niños y niñas porque no son invasivos y son muy prácticos. Incluso hay bastante evidencia científica que relaciona la utilización de podómetros y aumento de la actividad física, como que vinculan estas cosas. Y los acelerómetros es muy similar, pero en función de la aceleración, ¿sí? Bien, esos serían los sensores del movimiento. Y después tenemos las ecuaciones, que como les decía antes, son fórmulas que hay bastantes, que surgen de estos métodos, de el agua doblemente marcada, de la calorimetría indirecta, y es a partir de datos que obtenemos de un consultante, por ejemplo, que viene al consultorio, y no sé, a partir del sexo, del peso, de la talla, despejando todos esos valores puedo obtener el gasto energético. Esto lo vamos a retomar más adelante en el enfoque práctico, no se preocupen, pero bueno, era como para cerrar. Resumiendo entonces, vimos energía, cómo se define, la clasificación, las unidades,
Fundamental las unidades y la conversión para hacer los ejercicios. El aporte energético de los alimentos, cómo se obtiene con la bomba o los factores Atwater. Factores Atwater fundamental para la carrera, para siempre. Gasto energético diario, los componentes y cómo lo medimos. Métodos directos, indirectos, etc. Bueno, eso ya para cerrar. Esta es la bibliografía, es del libro, como les decía. Después tienen la guía de alimentación saludable, que es la guía práctica, ¿sí? Pero fundamentalmente el teórico fue de acá. Bueno, ya con eso cerramos la clase de hoy, por lo menos esta parte de energía. Espero que estén bien, les mando un beso grande. Chao.